Xavier Soto Talks, el podcast para aprender y pensar en rojo. Episodio 1. En este podcast recordaremos la figura de Xavier Soto, con Francesc Trillas, Ana Terrón, Ricardo Castro y Olivier Bayón. Bueno, pues hoy inauguramos un momento muy emotivo, ¿no? Porque inauguramos el canal de Xavier Soto, que es un canal de podcasts, en el cual lo que vamos a hacer son como pequeñas píldoras de 30 minutos para formar políticamente a los compañeros y compañeras del partido. Normalmente tratamos políticas públicas muy concretas y también hacemos como bloques ideológicos. Y para empezar esta serie, este canal, pues queríamos hablar precisamente de la persona que da nombre a la escuela del partido, Xavier Soto, y también que va a inaugurar este podcast. Entonces, lo primero que queremos es que la gente conozca quién era Xavier Soto. Y si os parece, podemos empezar hablando de cómo conocisteis a Xavier Soto y qué peculiaridades tenía y qué papel relevante tuvo en la política catalana, que yo creo que es muy interesante. Y bueno, Ricardo, yo creo que tienes que empezar tú. ¿Qué soy yo? Y explica por qué. Pues mira, la Ana y yo conocimos a la vez al Soto. Y fue Plaza Cataluña, Lurenda nos convoca a un café y nos explica que han elegido a un chaval de Badalona, obrero y estas cosas, que está estudiando Derecho y que necesita gente que le ayude y estas cosas y gente de barrio y esto porque poco estaba rodeado de otra gente, la gente histórica de eso. Y ahí nos apuntamos a la aventura esta. ¿Año? Año 81, sí, 81, 80-81 fue. Y, hostia, no lo ¿Tú te pedía. fuiste a la mili inmediatamente Sí, después? yo me fui a la mili O después. sea que, ¿cuándo fue? 81, no, el 81 estaba en la mili. 81, exacto, pues esto fue 80-81. Hostia, es que no lo pedía el Urenda, y entonces el Urenda era como... ¿Y vosotros de qué conocíais a Lurenda? ¿El partido? Sí, del partido, bueno, un poco de la vida esta nocturna que tenía el Urenda con el Pedra, toda esta gente, el Rubén de Ventós. Eso tú, yo por mi parte, yo conocía a Urenda del partido, porque estaba en el área municipal y porque estaba trabajando en el área metropolitana de Barcelona, que era la organización que debía dar impulso a otra política, una de las muchas cosas que pudo haber sido y no fue en este país. Y tal vez sea importante decir ahora que conocimos a José Ignacio y nos vino a buscar, le conocíamos, pero vino a buscarnos porque desde el área metropolitana él estaba identificando una cuestión juvenil emergente muy fuerte en un momento de crisis económica que afectaba especialmente a los jóvenes que veníamos del baby boom. Es decir, que éramos un grupo muy numeroso. Nada, sigue. No, es esto. Y a partir de ahí, el Lorena también ya nos había explicado alguna vez las cosas. Bueno, todo el tema. Es que estamos en la época de los yonkis, de la gente que se nos moría de heroína, las bandas, todas estas cosas. Y, o sea, de ahí. O sea, un poco, yo creo que José Ignacio Urenda era el ideólogo del Soto, un poco. O sea, José Ignacio Urenda era un militante histórico del PSC que había colaborado con los grupos de Pascual Maragall y Isidre Molas antes del PSC, digamos, y que esto tenía un cargo importante en el área metropolitana. Después fue gobernador civil en Logroño y en Lleida, y después fue comisionado de los derechos civiles en el ayuntamiento ya en los años 90, antes de fallecer. Y elaboró un informe, que era el informe Urenda, que el Soto nos daba a leer. Eso, cuando yo me apunté en otoño del 82, ahí conocí al Soto, y en los primeros meses me dio a leer el informe Urenda, que explicaba esto, hablaba de las condiciones de vida de los jóvenes de los barrios del área metropolitana, y tenía una frase que el Soto hizo suya, que era que los jóvenes habían pagado la paz social que había permitido la transición democrática en España, porque con el paro juvenil era el precio que pagábamos por la estabilidad salarial y laboral de los trabajadores adultos. Entonces, era una frase polémica
que a los sindicatos no les gustaba, pero que reflejaba la preocupación de Urenda y de Soto por las condiciones de vida de los jóvenes más jodidos, no de la juventud en general, sí, la juventud, sino los jóvenes, la juventud suburbial que decía él. Esto venía de... Bueno, Ricardo, pero no nos pongamos aquí dramáticos, pero No. el amor, tu amor por él, ¿cómo surge? Pues yo qué sé, es Pues, que... pues es que pareja, Sí, ¿no? sí, no, hemos sido pareja y sigue siendo el niño. Pero es que lo vivimos con mucha normalidad, es que esto se vivió con mucha normalidad, era una cosa aquello de... Nadie se escandalizó, nadie... Nada, esto pasó y ya está. Ya está, nos conocimos, nos enrollamos y ya está. Y es una cosa... No, yo sé, yo es que lo viví con mucha normalidad. Ahora a veces cuando la gente explica cosas y esto, me siento un gran privilegiado por estas cosas. Y también es verdad que permitía una apertura de visión dentro de las juventudes, Ujú. que era un sitio donde en el fondo cabíamos todos y estábamos todos allí. Y yo creo que dos ejemplos éramos yo y el Trías, éramos como dos mundos absolutamente diferentes, no teníamos nada que ver, ni nos Totalmente. interesaban las mismas cosas, ni nos preocupábamos por las mismas cosas, pero éramos capaces de convivir dentro de las juventudes. Y eso que estaba en la Ejecutiva Nacional se trasladaba luego en las agrupaciones y en las federaciones y estas cosas. Entonces eran unas cosas muy dinámicas y que tenían mucha vida. Y yo creo que era importante el tema este que decía el Trías, de tú llegabas allí y te podía recibir el Coscolla o el Trías y estas cosas, pero una cosa esencial es que supieras de qué estábamos hablando. Y el informe Urenda era aquello, era como el catecismo. Cuando tú te apuntas a la iglesia, te dan el catecismo. Pues aquí el informe Urenda para saber cuál era la base ideológica en la que estábamos y en la que nos movíamos. Y en esto que dice Ricardo, que éramos gente muy diversa, es importante para la formación precisamente. O sea, yo mismo y mucha otra gente, gracias a las juventudes, conseguimos conocer una Cataluña que no conocíamos. Venía de una educación cristiana, mis padres eran profesores, catalán hablantes, de l'Eixample, y gracias a eso conocí pues, la realidad de Cataluña, de sus barrios obreros. Y bueno, esto lo reflejó muy bien en un artículo del Jordi Font sobre el PSC. El Jordi Font decía: yo gracias al PSC he conocido la Cataluña real, que mi familia nunca hubiera conocido. Pues eso es, para eso servir a las juventudes en gran parte, y el Soto ayuda mucho a eso. Yo creo que esto es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Tú preguntabas cómo conocimos a Javier Soto. Bueno, Ricardo y yo nos conocimos antes por amistades comunes, que yo conocía también porque yo había estado en otras juventudes, en las juventudes del PSC Congrés, cuando era adolescente, digamos en primero de BUP. Y me había ido por el desastre de la unidad socialista y de la primera pelea en el sector juvenil, ¿no? Que fue realmente desagradable. Y en aquella época, bueno, yo siempre explico que hay una diferencia abismal entre la gente que nos dedicamos a la política entonces y la que se dedicó a la política solo 3 o 4 años más tarde. Y es que nosotros nos dedicamos a la política afiliándonos a un partido que era prácticamente ilegal hacía 4 días, y la gente que se apuntó 4 o 5 años más tarde se apuntó a un partido de gobierno. Y eso es una diferencia importante. Entonces, en aquella época tenía sentido la militancia por pasión y por ganas de participar en un cambio que estaba siendo muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando vinieron a buscarnos de algún modo a decir: Javier Soto se hace cargo de recomponer las juventudes socialistas, pues sabiendo que cada uno veníamos pues, de historias muy distintas, la idea que había detrás era: hay que superar la unidad socialista en Cataluña y crear ya una organización juvenil en la que esté todo el mundo, ¿no? Y en la que entre todo el mundo. Y para mí, una de las palabras que define lo que hizo Javier en las juventudes, lo que hicimos todos de manera bastante intuitiva, es la inclusión. Es decir, había que generar un espacio en el que todo el mundo fuese parte y que pudiese abordar esta cuestión juvenil. Yo, más que ideólogo, creo que José Ignacio Urenda lo que hizo fue plasmar con algunos datos una realidad. La parte importante de aquel informe decía que 1 de cada 2 parados en este país era joven, en un momento con un paro enorme. Plasmar con algunos datos algo que todos los demás sabíamos de forma bastante intuitiva y que Javier conocía pues porque vivía en ese mundo. Me acuerdo el día que nos llevó a ver su instituto en Badalona. Pero él era uno de los, dentro de estos circuitos, era también un privilegiado, porque en Claro. Badalona él tenía un instituto.
Ah, vale. La mayoría, hostias, yo por ejemplo vivía en Colblanc y tenía el instituto en Belviche y eran unos barracones. Y entonces no era solo el tema del paro, era, o sea, es que la gente es que no tenía institutos La donde ir. exclusión. No había coles, es que no había de nada Bueno, y el informe de Urenda también hablaba de cosas que nos influyen a muchos, que es, por ejemplo, las dificultades de los jóvenes de los barrios obreros para estudiar en casa. en cada Que no tenían casas Claro. donde se podía estudiar porque no tenían espacio, porque no tenían el Biblioteca. ambiente, No había no biblioteca. había biblioteca, o sea, era muy distinto que ahora, ¿no? Aunque el tema no se ha solucionado del todo como vivimos con la pandemia, ¿no? Que era muy distinto según en qué casa estabas, pasabas la pandemia mejor o peor. Pues este tema ya lo identificó Urenda en los años No, claro, 80. Pues yo- pero eso, mira, es que hay cosas que a veces, cuando hablamos de cuando empezamos nosotros en las juventudes, que ahora se están reproduciendo y se reproducen de otra manera. Claro. Claro, las viviendas estas que eran de 30, 40 metros cuadrados. O sea, los jóvenes no podían estudiar, no podían vivir. Pero es el mismo problema que tienen ahora Sí. toda la nueva ciudadanía, la nueva inmigración, que viven Sí, en sí. los pisos esos, también con muchos niños o incluso familias compartiendo habitaciones. Claro, es que en el piso no puedes vivir, has de vivir en la calle. Y Claro. esto está generando, no es lo mismo, aquello eran bandas, eran otras cosas, pero crea problemas de convivencia y crea problemas, y muchos de esos temas se van repitiendo a lo largo de la historia, van apareciendo otra vez. Pues Bueno, como decía. perdona, mi anécdota con Encuentro Javier Soto es muy diferente a la vuestra, Sí, no es claro. tan ideológica. Bueno, yo venía del movimiento estudiantil y en unas elecciones autonómicas en Cerdañola, pues los de la Ejecutiva de Juventudes me dice, tú vete a repartir propaganda a un parque antes de un mitin. Bueno, yo estoy ahí preparando porque nosotros vamos a recibir a Javier Soto a la entrada del mitin porque somos la Ejecutiva. Y yo, joder, ¿A qué categoría? yo también quiero recibirlo. Pues nada, para el parque. Yo ahí estoy repartiendo propaganda y se me acerca un señor, bueno, un chico, me dice, oye, ¿esto qué es? Y digo, mira, pues esto es Juventud Socialista, tal. ¿Me pueden explicar un poco? Y yo pues me pongo a explicar los 10 puntos de aquella campaña, tal. Bueno, coge y se va. Y llego a los del Ejecutivo, oye, creo que he convencido a una persona que nos vote. Me siento en el meeting y la persona que se pone a hablar era la persona que hablé con él. Me tomó el pelo, tío. O sea, el tío... O te Coño, examinó. O te examinó. sí, porque luego entré en la Ejecutiva Nacional. Que fue... Yo era No, del pero él hacía una partido. cosa que es cuando iba a las reuniones en los barrios y los pueblos, en lugar de hablar él, pedía que la gente hablara. Que hablara, O sea, sí. a ver, ¿qué tenéis que decir? O sea, no iba a pegar el rollo, sino que él le gustaba conocer a la gente y que la gente hablara, ¿no? Que la gente saliera de su mudez y dijera cosas. En realidad, a Javier había que entenderle por lo que hacía, no por lo que decía. O sea, era bastante básico estar atento a lo que hacía. Porque decir, Bueno, pero era importante, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era diputado en el Parlamento de Cataluña, que, bueno, le tocó Badalona y el Maresme. Y yo me acuerdo, los fines de semana íbamos a predicar, porque él decía una cosa y dice, hostias, el Pujol consigue votos y consigue esto porque está todos los fines de semana en todos los pueblos. Nosotros hemos de hacerlo, entonces nos íbamos los fines de semana a los pueblos del Maresme, a veces quedábamos con los alcaldes o con la gente de la agrupación, o simplemente nos íbamos a pasear por el pueblo y a ver qué cosas había y estas historias. Y entonces eso era súper importante en esa Y época. porque fumaba mucho, porque yo cuando lo conocí era una pasada. Sí, O sea, fumaba un huevo. Pero Fumaba fumábamos mucho. todos. Bueno, en esa época todo el mundo. El único que no fumaba era yo creo. Pero el Trías bueno, porque era raro. digamos, no Era raro. activamente, porque en las Ah, sí, salas claro, de claro. las reuniones era un continuo. Sí, sí, sí. O sea, es que Y a vez en cuando hacía una calada, un porro para hacer el moderno, pero yo no fumaba nada. Nada, no. Bueno, pero eran otras dinámicas. Además, yo creo que lo importante era también eso, como cada uno veníamos de un mundo diferente y estas cosas, hostia, teníamos visiones diferentes. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando el Coscolla trajo al JM, que era un tío que se dedicaba a los temas de informática y porque estas era cosas. súper innovador. Claro, pero hostias, ninguno sabíamos nada de informática, nada de esto, y teníamos ahí a un tío que se había apuntado a las juventudes y que sabía un huevo de informática y estas cosas. Entonces eran estas cosas, o cuando decidió que se montaran las historias lo de la asociación de estudiantes, la asociación de donas, el temas federalistas, temas internacionales. O sea, será ver cosas también Una que estrategia. están, Sí, porque era tenía estrategia, una eso visión ellos saben una mucho más. estratégica. Y pues otro elemento de su unidad de actuación era la crítica al pujolismo juvenil, digamos. Él desarrollaba toda una crítica
a los movimientos asociativos tradicionales, ¿no? Sobre todo los de Iglesia, los que controlaba el pujolismo, porque el director general de Juventud era Enric Puig, que era un cura, que era un dirigente de la fundación del Esplai, todo ¿no? Este grupo de entidades juveniles, de Esplais, de Iglesia, y tenían controlada la Dirección General de Juventud de la Generalitat, y el Soto fue muy crítico con esto, y con esto fuimos a hablar con Pujol, bueno, con todo. Bueno, Bueno, hizo las visitas de aquellas que hicisteis a todas las instituciones Sí, catalanas, que esta es muy buena. A Ahora ver, la gente no lo entendería. En aquella época fue absolutamente revolucionario. fuimos a ver, la mejor fue cuando fuimos a ver al abad de Montserrat, o sea, fuimos a ver al capitán general de la región militar, al expresidente Tarradellas de esa época, que vivía en la Via Augusta, a Jordi Pujol y al abad de Montserrat, por lo menos. Y estas 4 fui, y la mejor fue el abad de Montserrat porque el Soto estaba nervioso. O sea, en las otras, para el Soto era normal, ¿no? Porque él ya iba al Parlamento y tal, pero el abad de Montserrat parece que él era como ir a ver a Dios o algo así. Estaba temblando el pobre antes, y coño, que no pasa nada. A lo mejor porque yo, como tenía una educación cristiana, ya había tratado con curas, ¿no? Pero bueno, si llego a saber lo que se sabía después de los curas, a lo mejor hubiera estado nervioso también. Pero estaba nervioso, pero bueno, todos nos recibieron muy bien, y el discurso era hacerles llegar la preocupación por la situación de los jóvenes parados y las dificultades en los barrios obreros de Barcelona. Pues yo cuando, el primer día que llegó la Ejecutiva Nacional, ¿no? Y yo era, claro, yo era el más pequeño y había gente que ya salía, ¿no? Pues estaba Germabel, que era de la agrupación de Chicago. Yo digo, este invento no conozco. Hombre, seguramente sería él. No. Y Milagros y más Y gente. más gente, Sí, había sí. unos cuantos allá. Claro, veo a Díaz que ya tenía un pie en Italia, ¿no? Para ir a estudiar, creo. Claro, Ana, que era una crack de relaciones internacionales, que nos llevaba a unos campamentos con unas italianas y italianos súper espectaculares, que luego fue eurodiputada. Yo tenía tu cartel en mi casa. Sí. O sea, claro, estaba Germán, bueno. Pero fui candidata estando en Juventud. Sí, no, que fue una joven. Yo dije, jolín, aquí hay gente que hará cosas, ¿no? Incluso estaba Joanina Selena. O sea, que era como un cambio generacional de gente que os habíais formado hasta finales de los 80 y que daba un salto en política muy importante, ¿no? Y otra generación nueva que entraba. Y lo que más me impactó fue la posición de Juventudes Socialistas de Cataluña en el referéndum de la OTAN. Esto fue muy rompedor, ¿no? Porque claro, era ir en contra de las Juventudes Socialistas de España y del PSOE. Bueno, Y del PSC, ¿no? sí, pero nos lo pasamos bien, o sea, tampoco Esto como... piensa que el PSC era mucho más tolerante que el PSOE, o sea, Raimon Este Obiols nos acto dejó hacer lo que rebeldía quisiéramos. de organización, Bueno, hoy no lo veo, por ejemplo. no, yo ¿Qué tampoco, pasaría? pero en ese momento toda la JSE hizo campaña, o sea, les costó, pero al final les arrastraron a hacer campaña a favor de la OTAN en la campaña del referéndum, y nosotros fuimos los únicos de las o sea, la única Juventudes Socialistas fueron las catalanas que hicimos campaña en contra. Otra cosa es lo que votamos al final, ¿no? Pero hicimos campaña en contra. Me acuerdo que en el cartel no pusimos no a la OTAN, pusimos sortim de la OTAN. Entonces, pero hicimos campaña en contra. No, y luego hay una buena, que es, claro, porque la gente tiene trayectoria. El Pluma, aquello con el Coscollo y unos cuantos en la cara, cuando estaba la calavera de Colón ahí en el puerto, colgando la banderola aquella de no. Sí. Ahora sería aquello de... Pero yo creo que eso tiene que ver con algo que pasaba en las Juventudes Socialistas en aquel momento, que era y que visto desde ahora es casi mágico, ¿no? Era una idea muy fuerte de la realidad, de la realidad, y un estar muy pegado a la realidad, ¿no? Y eso se tradujo en decisiones que no eran decisiones infantiles, en plan, pues ahora nos enfadamos y votamos que no a la OTAN, sino que venían de una deliberación, todo lo informada o desinformada que quieras, y con todos los sesgos generacionales. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que eso sí causó escándalo en el partido, el primer congreso de esas nuevas juventudes reconstituidas que montó Javier Soto, que cuando le preguntaron ¿cuántos militantes sois?, dijo, bueno, los que estamos aquí, pero ya seremos más, ¿no? Y eso generó estupor, porque no, hay que decir que somos muchos, pero si no somos, si somos los que estamos aquí, pero somos buenos. Y eso se fue dando, ¿no? Cuando, por ejemplo, los sindicatos reaccionaron muy mal al plan de empleo juvenil
que propuso Este fue Felipe González otro punto de fue otro inflexión. punto de inflexión, que esto estaba muy pegado a lo que nosotros decíamos, ¿no? Y a esa idea de José Ignacio Urenda de que los jóvenes estaban pagando la paz social y de un gobierno de Felipe que dice, bueno, vamos a intentar hacer un movimiento más inclusivo. Los sindicatos reaccionan mal y nosotros nos ponemos a hablar también con los sindicatos. Es decir, no, mire, es que esto es una obligación, ¿no? Y lo hacíamos desde la idea de que decíamos lo que pensábamos, no desde una idea de comunicación política, ¿no? Nadie iba a ver a la Van de Montserrat por hacer una foto. No, Era como, queremos ir ahí y decirle que mire usted, los jóvenes están ahí, o decirle, que eso también tiene que ver con la actualidad, pues, que unos señores de Convergencia se están apropiando de lo que fue el movimiento asociativo juvenil. Yo recuerdo cuando Javier Soto me preguntó qué diferencia había entre un SPLAI y un CAU. Bueno, Porque yo había estado en un CAU. Entonces, claro, ya de ahí venía mucha de la fuerza de este país, o de gente que quería hacer cosas y se lo estaba apropiando un nacionalismo excluyente y además que lo que pretendía era clientelizar a la juventud, totalmente. no levantar a la cuestión juvenil y los problemas que había, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, lo de la OTAN yo creo que hay que marcarlo ahí también, en ese Sí. momento de ver lo que hay y decir lo que piensas. Y muchas cosas que hacíamos eran, o sea, después de un trabajo de convicción, o sea, no éramos una correa de transmisión del partido para No. nada. Por ejemplo, No. estuvimos a punto de fusionarnos con la Juventud Comunista. Sí. Esto, Ana Terrón acaba de escribir un artículo sobre Giorgio Napolitano que explica la época en que el PSC estaba muy atento a los diálogos entre el PC italiano y el SPD. Pues nosotros en ese contexto estuvimos a punto de fusionarnos con la Juventud Comunista porque ellos también estaban muy El movimiento estudiantil sí que se daba. bueno, porque Claro, acordamos con pero ellos, fue por eso. la JEC la acordamos con la JCC. Al final no nos fusionamos, pero creamos la JEC juntos, Mm. que por ellos se fueron y ya quedó como una cosa casi socialista solo, pero era una relación íntima casi con Ricard Fernández Ontiveros, que era socialdemócrata, pero mira, por tradiciones de iniciativa, ¿no? Pero estuvimos a punto de fusionarnos y es porque nos lo creíamos, porque estamos atentos a la realidad internacional. O sea, que la Terrón fuera eurodiputado no es casualidad. Aparte que eso le ocurrió y tal, pero es porque había una estrategia. O sea, estaba la Terrón, estaba el Pluma en no sé qué, el Ricard Torrell. Sí. Todos viajamos, bueno, habíamos ido, no sé, a Austria, Italia, o sea, hacíamos un montón de cosas. Yugoslavia, Al Festival de la IUSI en Valencia. O sea, hacíamos una actividad internacional súper fuerte y muy convencida. Y sobre todo enmarcando JSC, diferencia de JC. Sí, bueno, pero tampoco de mal rollo. Sí. O sea, pactado. bueno, pactado, no Se lo encontraban, tolerado, ¿no? sí. Se lo encontraba. Se lo encontraba. Sí, Sí, se lo no, encontraba. no era un factor de conflicto. Y yo creo que había también una cosa Bueno, importante. estaba Joan Calabuig también. Exacto, Jean Calabuig. Valenciano. Claro. Sí, no, había más gente. Pero yo creo que también había una cosa importante que era que Pero todos y estaban- ayudábamos. Exacto. Y ayudábamos. Ya, no, pero estábamos, pero sí, trabajábamos todos, pero todos teníamos claro que esto de la política no nos dedicaríamos ni un 5%, que nos dedicaríamos a cosas de la administración, pero en un segundo orden. Y esto lo teníamos muy claro. Lo mismo trabajaríamos en temas de, eso es, de juventud, Sí, la pero ahí también hay que cultura hacer. y estas cosas. Pero Y- al principio sí, pero esto tenemos que hacer un poco de autocrítica, porque en un cierto momento sí que empezamos a colocar gente en la administración. pero- Algunos todavía están. O sea, Sí, no, pero se colocaban también en muy segundo orden. No era yo ahora, por ejemplo, tengo sensación muchas veces, hablando con las JSC o hablando con toda esta gente, que todos quieren ser políticos, todos Sí. quieren ser cargo público. Claro. Y en aquella época teníamos claro que no todo el mundo además servía o podía ser cargo público, sino que a la política te puedes dedicar desde muchos ámbitos, incluso desde el mundo universitario, desde el mundo asociativo, desde fundaciones y esto. Y teníamos una visión mucho más amplia de lo que es la política y de lo que es el bien social. pero en algún momento arrastrados por la necesidad del partido tener cargos, Bueno, porque- participamos, hicimos la operación concejal, pero la operación técnicos. Bueno, y yo pero- creo que nos pasamos un poco. Pero Y hay gente que todavía es también- técnico. Pero aquello era necesario Sí, los porque, concejales, sí. porque el problema es que nos estaban colocando gente que no tenían, no conocían nada de la realidad, es que Ya, ya. no habían ido a a un concierto No, no. de Celeste, no habían ido nunca Ya. a un bareto, no habían ido nunca a nada. Era también el discurso aquel de uno se hace adulto cuando tenía piso, tenía pareja y pagaba impuestos. ¿Sabes? Y entonces la mayoría que ocupaban puestos ya estaban en a mí- esta Pero historia. yo creo, perdona, o sea,
Yo creo que hay que ser crítico con el resultado, ¿no? Y yo lo he dicho de mí misma 1000 veces, o sea, seguramente cuando yo fui candidata en el 89 a las listas del Parlamento Europeo, gracias por tus comentarios, Uli, porque eres amigo, però, bueno, potser hi hauria hagut molta més gent més capaç, més preparada, però o sigui, jo crec que també hi havia allà un punt de hem d'estar presents, no? Despacio. És a dir, hi ha una generació o una franja d'edat molt, molt, molt àmplia, això que ara diuen boomers, però que els que ho som conscients d'haver-ho sigut ja des de molt petitets, que no hi és, que no està representada, que està exclosa, i llavors aquesta idea d'entrem en política també tenia aquest sentit, no? Jo recordo quan Javier Soto i jo vam entrar a l'executiu del PSC, a la vegada, que era una cosa que eren bastant joves, jo hauria de tenir 24 o 25 anys, ell un mes, i eren bastant joves, era sorprenent, però darrere d'això hi havia una intenció, que no era la de col·locar els amics o col·locar la gent de joventuts, era una intenció de presència i de canvi generacional, de discurs, d'orientació i de sensibilitats, no? D'incorporar també a la vida política una sèrie de sensibilitats, i és veritat que això va coincidir en un moment en què s'havia de canviar tot, però vaja, va ser professional i no professional. Jo vaig ser consellera de joventut del que llavors era el districte 5è, que era el Raval. I això era un càrrec, vaja, un càrrec. I a més amb bastanta broma, perquè el dia que vaig anar-hi em van intentar nomenar, es va enfadar algú perquè jo no tenia 18 anys. Dic que m'esperés i que el dia que fes 18 anys y me apuntessin. A mí una cosa que me fascinaba era un programa que todavía se hace, 135 Escons, que tenía el mote que no lo diré. Y me fascinaban las intervenciones de Javier, ¿no? En las comisiones, en el pleno, dándole al comas. Era increíble, ¿no? Es que era muy buen diputado. Porque era diputado de vieja escuela. Y luego por una cosa también importante. A él le gustaba mucho el tema de la literatura, leía un mogollón, le gustaba mucho la poesía y estas cosas. Y tenía un profe de literatura en Badalona, él y el López, que les hacía leer mogollón de cosas de esto. Y esto le hacía tener un vocabulario bastante importante y estas cosas. Y esto era... No, él hablaba muy bien y era una persona muy sensible. O sea. No, y que se creía cuando hacía el discurso. Hay una anécdota divertida cuando el Enric Puig estaba en Juventud y estas cosas. El Soto cada vez que iba a verlo estaba en un despacho cutre que tenía goteras. Y el Soto iba a verlo y siempre decía, a ver cuando arreglas la gotera, porque cuando yo ocupe el despacho quiero que esté la gotera arreglada. Y esto ya que se ponía de los nervios. Bueno, yo me acuerdo, visitamos a Pujol, por lo menos que estuviera yo 2 veces. La primera vez sin Enric Puig. Entonces le decimos, pues mira, su política juvenil es un desastre, tiene que cambiar esto, no sé qué. Y nos atendió muy amablemente, nos escuchó. Y dice, bueno, sigamos hablando de esto. Y a cabo de 6 meses volvimos y ahí ya estuvo Enric Puig. Y ahí ya, pues ya era diferente. Pujol dijo, bueno, aquí Enric Puig va a defender. Entonces sí, pero lo que hacíamos una política, como decía el Oliver, muy paternalista, porque, si os acordáis, en esa época, todo lo referente a juventud, los albergues, casals, todo, tienen una placa que ya muchos se ha quitado, pero que lo inauguraba la Ferrusola, la mujer del Pujol. Era bueno, por supuesto, típico, esto era, la mujer del Pujol inauguraba las cosas de los jóvenes y la Ferrusola, la presidenta de honor del Festival de la Infancia y la Juventud. Nos manifestamos un día de su tienda. Sí, una burrada, qué burrada de aquellas que decía dijo. Pero yo lo aguanté, yo cuando después fui 4 años concejal del ayuntamiento y lo aguanté porque yo era el vicepresidente del Festival de la Infancia y la Juventud y era horroroso, o sea, una cosa impresentable. O sea, la relación de feudalismo de las entidades, de los stands, claro. O sea, una cosa impresentable. O sea, una mujer... Bueno, yo tuve el honor de hacer lo que Javier Soto quería hacer con la gotera. Yo fui secretario general de Juventud sí, es verdad. en el gobierno de Maragall y precisamente... ¿Qué pasó con la gotera? ¿Qué hiciste con la gotera? ¿Todavía estaba? Bueno, aquello era un palacete, yo me encuentro aquel despacho que me daba corte. Era impresionante, ¿no? La verdad que se nota que había una apuesta por las políticas de juventud, pero
para crear una red. Por la Totalmente. La ambientalización. Y ambientalización. había muchos recursos, estaba muy bien organizado. Y nosotros lo que introducimos en esa legislatura eran las políticas de emancipación juvenil, ¿no? Ponerlas sobre la mesa y pues desde ayudas para la formación, para la vivienda, para la creación de empresas, sobre todo toda una estrategia en torno a esto. Que yo creo que esto me hubiera gustado que Javier lo hubiera visto. No, Javier se lo hubiese pasado bien, yo creo que se hubiese divertido mucho. No, es verdad porque que había una Entonces, cuestión juvenil. perdona, entonces entro allí y claro, todos habían sido Cumberlands, ¿no? Esquerra y tal, y me dicen, mira, te voy a contar, cada vez que viene un director general, un secretario general nuevo de Juventud, hay un secreto que nos vamos intercambiando. Códigos nucleares. ¿O qué? Y yo, me abre un cajón, me dice, ¿ves todas estas monedas? Son de los países que hemos ido a viajar. Entonces, claro, yo cogía las monedas, ahí había Egipto, había de todo, y yo, bueno. Entonces, cuando vino el de Esquerra Republicana a mi puesto, porque me habían cesado, había cambio de gobierno, digamos, le dije, ven, te voy a decir la tradición de secretario general y director general, que cada vez que hay un cambio, pues tienes que ver una cosa. Le abro el cajón y ve todas las monedas. Dice, estas son las monedas donde hemos viajado. Verás que hay un euro, porque yo he ido a Madrid a pedir dinero y lo he conseguido. Y tienes 2 millones de euros de la subvención del INJUVE. Y era la moneda española ahí con la cara del rey Juan Carlos, ¿no? Y Bueno, la verdad que pero- fue Pero es muy verdad que gracioso. ir a Europa a ver un mundo Claro. era Sí. una pasión. O sea, yo me acuerdo que Javier Soto me contó que había ido a ver a Truñó, al área de joventut de l'Ajuntament de Barcelona, i diu, hòstia, vaig sortir amb molta enveja perquè hi havia cartells d'altres països, Bueno, hi havia... Bueno, i també hem de recordar els que ens visitaven. Que Clar. recordo algunes visites dels països comunistes que venien els del Partit Comunista de Xina i de la Unió Soviètica, que eren tots de més de 50 anys. Sí. Les joventuts, el joventut Consomol i no sé què. Però bueno, després hi havia ben munt Y los d'aquí. cubanos que venían con un espía, ¿no? Un espía, Para que el sí. secretario general no se desviara mucho. Però després hi havia la socialdemocràcia europea, que en aquell moment era Sí, más tarde, superinteressant. Jo me'n recordo, Alemanya. clar, d'haver rebut els alemanys, a l'Anna Lind, Sí. que després va ser assassinada a Suècia però era ministra d'Exteriors, a l'Olaf Scholz, que és l'actual primer Sí. ministre, Sí, sí. i el Jens Stoltenberg, que per cert està a la OTAN, havien estat a Barcelona amb activitats Y nosotros habíamos estado amb ells. internacionals i nosaltres Yo me havíem recuerdo... estat amb ell. Bueno, porque a ver, había una visión mucho más amplia y yo creo que muchas ganas de curiosear, de saber qué pasaba afuera, qué estaban haciendo. Clar, Que el Soto decía muchas veces, si lo que hemos de hacer es copiar, si ellos llevan muchos años haciendo cosas y aquí Claro. hemos de copiar y traerlo aquí, adaptarlo aquí, pero oye, viendo, porque además... Y también decía, ellos se han equivocado ya, por lo tanto, lo que están ejecutando, ya eso no lo ahorraremos. hombre, montamos aquí el grupo feminista de la UCI, que se llamaba Feminist Working Group. Mm. Montamos aquí el embrión de lo que luego fueron las juventudes socialistas europeas. Ahora Y- Claro, hay un y yo creo secretario que- general que es y- de las juventudes, es catalán. Exactamente. Y yo creo que ahí también entroncamos con las preocupaciones de esta generación en el resto de Europa, y esto, por ejemplo, nos permitió vivir con ellos un shock que forma parte también de esta época. Ya estábamos en la ejecutiva del partido, que fue la guerra de los Balcanes, ¿no? Y yo recuerdo mucho a Javier en esa época, que él ya había sido diputado en Madrid y era diputado en el Parlamento de Cataluña, horrorizado por ver algo que no era tan lejano a nosotros como Claro. ver una sociedad que era compleja, llegando al punto de matarse, ¿no? A Raymond Obiols había dicho, mover fronteras en Europa va a generar muertos, y en aquel momento Sí, sí. Y veníamos pasó. trenes de ganado llenos de gente y los vimos. Claro, y yo discutí mucho con Javier, yo ya estaba en el Parlamento Europeo, claro, él decía, bueno, sí, pero es que aquí habría gente que se sentiría de cualquiera de las 3 situaciones en conflicto, ¿no? Referido a Bosnia, por ejemplo. Y ahí yo creo que eso nos hizo también estar más en guardia sobre qué quería decir la inclusión en nuestro país, ¿no? Y bueno, luego hemos visto cómo algunas cosas se han roto de forma
absolutamente lamentable y por razones politiqueras, ¿no? En algunos casos, pero en aquel momento yo creo que esa entrada en el mundo juvenil europeo nos dio las herramientas para leer lo que estaba pasando luego. Ahora ya para finalizar un poco, me gustaría que hiciéramos una reflexión que cuando ya nos deja Javier, ¿qué cosas pensáis que se dejó en el tintero? ¿Cómo vería ahora la situación desde vuestro punto de vista? Yo, por ejemplo, el último encargo que me hizo. Mira, Olivier, yo estaba, te vas a ir a estas ciudades y quiero que montes una exposición antirracista. Entonces, con presupuesto, pues intentamos hacer una exposición de esa nueva situación que era la emergencia de temas de, esto en el 88, de la nueva inmigración que venía, ¿no? Que era nueva, ¿no? De países de árabes, de África. Y la verdad que fue muy interesante. Él ya veía que esto iba a ser un tema político de mucho calado. Bueno, vimos venir cosas. O sea, en el año 86, Enric Truñó tiene el acta todavía, ¿no? De una reunión donde nos reunimos para combatir la ola independentista entre los jóvenes. En 1986 nos reunimos pues, gente del partido, de las juventudes, gente que está en las instituciones. La lista de asistentes está en ese acta. De comarcas, y es interesante ver lo que han hecho algunos de esos asistentes después. Pero que, o sea, no tuvimos mucho éxito en frenar la ola, pero lo veíamos venir de alguna forma. 86, ¿eh? Pero todas estas cosas se veían venir, pero porque en el fondo cada uno estábamos en su ámbito, en su espacio, y veíamos las cosas que pasaban. Y por lo tanto, cuando estábamos hablando, después de las ejecutivas que nos íbamos al bar allá abajo y esto, acabábamos Jugar con la maquinita. hablábamos de los temas, pero hablábamos desde nuestra experiencia. Hostia, pues yo que sé, a mí en mi instituto, hostia, está pasando esto, el otro. O sea, yo me acuerdo cuando nos hablaban los del Front de Comarcas, Pluma, la Carmina Pardo, el Germabel, todo esto, de lo que pasaba en su pueblo, de aquello nos sonaba chino, pero tenían clarísimo lo que estaba pasando y la información era súper importante. Claro, bueno, no sé, hay una cosa que nunca he contado. Yo me despedí de Javier. Un día que estábamos en el Consejo Nacional del partido, en la sala de arriba de la calle Nicaragua, y Ricardo, cuando yo salí hacia afuera, me dio una botella de agua y me dijo, llévasela a Javier y dile que beba. Entonces yo llegué a la mesa donde estábamos la ejecutiva, le di una botella de agua, se dice Ricardo que bebas. Me dice, Ricardo es un pesado. Y le dije, no, Ricardo es lo mejor que te ha pasado en la vida. Y me miró y me dijo, sí, es lo mejor que me ha pasado en la vida. A Ricardo y el PSC. Y yo lo entiendo, porque el PSC era lo que habíamos estado hablando en esta mesa, ¿no? Lo de Ricardo es obvio. Él dice que todo era muy natural, pero si lo comparamos con ahora, era muy poco, o era mucho menos natural. Bueno, pero era... Y público. Y el PSC es lo que hemos contado aquí, ¿no? Es lo que nos había permitido a todos a conocer a gente que seguramente en este momento de gente aislada no hubiéramos conocido, conocer el país y pensar qué queríamos para el futuro. Y bueno, con lo poco que hablaba Javier, esta corta frase era un resumen perfecto. Bueno, pues yo creo que has cerrado muy bien esta tertulia y bueno, vamos a seguir trabajando todos los temas que se defendía Javier y las juventudes socialistas en aquel tema y los nuevos temas que están surgiendo, y yo creo que ha salido una tertulia estupenda para iniciar esta nueva fase de podcast de la Javier Soto. Y bueno, solo muchas gracias por vuestra atención y os invito a suscribiros al canal y que podamos seguir trabajando y debatiendo en temas ideológicos y de políticas públicas. Muchas gracias. Gracias. Si quieres seguir este nuevo podcast de la Escuela Xavier Soto, puedes seguirnos en Instagram, YouTube, Spotify, eBooks y Apple Podcasts.